Las ruedas del tren resonaban contra las vías mientras el paisaje se alejaba rápidamente por la ventana. Tras completar los trámites, viajé ligero y subí al tren con destino a mi ciudad natal. Solo llevaba una mochila con 2 cuadernos delgados. Antes de ir a la capital para casarme con Ruth, la bolsa no contenía nada más que mi libreta de registro civil. Ahora, al regresar a mi ciudad natal, solo he conseguido un certificado de divorcio extra. Cuando llegué solo tenía las mangas vacías, y cuando me vaya, seguro que estaré completamente solo. Sonó el teléfono, era el ama de llaves. Dijo que el joven amo lloraba por ver a su padre y me preguntó si podía volver a visitarlo. Respondí sin pensar, señor Butler, se ha equivocado de número. El padre de Leo llegará pronto. Es el nuevo padre que a él y a su madre siempre les ha gustado. Dicen que los hijos se parecen a las madres, y es cierto. Leo y Ruth no solo son del mismo molde, sino que incluso les gusta la misma persona. Hubo una época en la que me sumía en la autocompasión, preguntándome dónde me había equivocado. Mirando hacia atrás, quizás fui demasiado terca. No hay necesidad de guardarse el dolor. Por cierto, señor Butler, por favor, dale un mensaje a la señora Ruth de mi parte. Nunca volveré a aparecer ante ella en esta vida, así que puede estar tranquila. Al bajar del coche tiré la tarjeta telefónica a la papelera de la estación sin darle importancia. De ahora en adelante nada en esa ciudad me importa. Mientras esperaba el autobús, una niña de la edad de Leo, más o menos, miró tímidamente a su alrededor. Sus grandes ojos redondos se llenaron de lágrimas mientras la multitud la empujaba. Sin decir palabra, protegí a la niña que estaba detrás de mí. Al cabo de un momento sentí 2 suaves tirones de la manga. Tío, no encuentro a mi mamá. ¿Puedes ayudarme? Su carita sucia se arrugó con los labios apretados en señal de súplica. Miré a mi alrededor, pero no parecía que nadie buscara a un niño. Volví a mirar la hora y el autobús estaba a punto de llegar, así que recogí a la niña y la llevé a la comisaría. Tras escuchar mi explicación, la expresión de la gente cambió. Me dijo que casos como el de esta niña eran comunes. Muchos ni siquiera estaban registrados, y lo más probable es que sus padres la hubieran abandonado. Dejar a la niña deliberadamente en una estación abarrotada les asegura que no puedan seguirla, a la vez que les da una oportunidad de sobrevivir, con la esperanza de que alguien la adopte y les proporcione comida. Como era de esperar, tras algunas preguntas, la pequeña ni siquiera tenía un nombre propio. Solo tenía un apodo, Mandy. Los 2 oficiales dijeron que harían todo lo posible por investigar la identidad de la niña y ayudarla a encontrar a sus padres biológicos. Debería quedarse en el centro de bienestar por ahora. Fruncí el ceño y pregunté, no discutamos si podemos encontrarlos primero. Incluso si pudiéramos, ¿qué pasa después de que devuelvan al niño? Esperar a que lo abandonen de nuevo en algún lugar desierto. El policía también guardó silencio. Como ya había perdido el autobús, ahora tenía paciencia de sobra. Mandy, ¿qué tal si volvemos a casa con tu tío hasta que encontremos a tu mamá? Le limpié la carita a Mandy con una toallita húmeda mientras el agente me miraba con cara de preocupación. Esto no se puede hacer, tenemos normas. Soy de aquí y mi casa no está muy lejos y ya me he casado. Les enseñé mi registro civil y mi documento de identidad. Seamos sinceros, todos sabemos cómo son los orfanatos. La niña no puede ir allí. Si no te tranquilizas, puedo registrarme con las autoridades y puedes visitarla cuando quieras. Mandy pareció entenderlo también, apretándome el dedo con fuerza con su manita, negándose a soltarme por mucho que la convenciera. Aunque no dijo ni una palabra, sus acciones dejaron clara su postura. Y así, cuando subí al siguiente autobús, tenía a mi hijo a mi lado. La vieja casa de mi pueblo llevaba mucho tiempo deshabitada y parecía algo ruinosa. Mandy y yo pasamos casi una semana ordenando la casa y el jardín, y luego colgamos el retrato de mi madre en la sala. Durante ese tiempo el policía nos visitó varias veces, siempre con el mismo mensaje. Investigando más a fondo comprendí más o menos lo que estaba pasando. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Mandy si estaría dispuesta a ser mi hija. Mandy estaba comiendo en ese momento con las mejillas llenas, asintiendo con su cabecita sin parar. Después, con la ayuda del policía, completamos los trámites con anticipación y transferimos la propiedad.
Desde entonces mi libro de registro familiar dejó de ser una sola página solitaria. La segunda página decía, hija mayor, Mandy, Mandy, Mandy. Pensamos mucho en ponerle un nombre, pero después de mucha deliberación, su nombre original seguía siendo el más apropiado. Quizás Mandy también fue una niña querida para sus padres. Al principio. Pero más tarde, por alguna razón desconocida, fue abandonada despiadadamente de nuevo. Al ver lo diligente y sensata que era en casa, no pude evitar pensar en mi propia hija biológica, ese pequeño amo de la familia Venus que pedía las estrellas pero nunca se conformaba con la luna. Me casé con alguien de la familia Venus, así que naturalmente el niño no llevaría mi apellido. Pero no importa, ahora está Mandy. Es mucho mejor que Leo. Mandy siempre parpadea con sus ojitos inocentes y me pregunta por qué la adopté, y yo siempre sonrío pacientemente y se lo digo. Porque ambas somos personas abandonadas. Cuando dos personas solitarias se unen, ya no se sienten solas. Mandy siempre reía de alegría, con los ojos entrecerrándose como medialunas, mirándome sin cesar, como si fuera el mayor elogio que podía recibir. Papá y Mandy ya no estarán solos. Rápidamente arreglé la matrícula escolar de Mandy. Con la escuela vienen más gastos. Por eso abrí un pequeño restaurante cerca de casa. Con excelentes habilidades culinarias y precios asequibles, el negocio iba bastante bien. Como estaba ocupado, a menudo no podía dedicarle mucho tiempo. Pero Mandy era muy sensata y se portaba bien, y nunca causaba problemas. Después de terminar sus tareas, incluso me ayudaba a saludar a los clientes, llamándolos tío y tía. Tenía una forma de hablar muy dulce. Con el tiempo mucha gente se dio cuenta de que había criado a una hija bien educada. Así transcurrieron los días, uno tras otro. Ese día, recibí una llamada de la profesora, quien me dijo que Mandy se había peleado en la escuela, y que era bastante grave. Me subí a mi patinete eléctrico y corrí a la escuela a toda prisa. La profesora salió a saludarme y al ver lo furiosa que estaba, intentó consolarme. No se preocupen, ningún niño salió herido. Simplemente estaban muy alborotados y los maestros no pudieron calmarlos, así que tuvimos que informar a los padres. Al oír esto me sentí un poco aliviado y pregunté, ¿sé qué clase de niña es Mandy? Nunca mencionó haber tenido conflictos con sus compañeros. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? La profesora se lo explicó rápidamente. No fue con un excompañero, sino con un estudiante recién transferido. En ese momento, la profesora me miró y habló en un tono un tanto extraño. El nuevo estudiante de intercambio, Leo, dijo que el padre de Mandy era suyo. Me detuve a medio paso y me giré para preguntar ¿quién? La profesora estaba igual de desconcertada. El niño se llama Leo. Cuando vio la foto de ti y tu hija en la mochila de Mandy, empezó a comportarse de forma extraña. Insistía en que Mandy le había robado a su padre. Debe ser un malentendido. Esa niña lleva el apellido Venus. ¿Cómo es posible? Guardé silencio y seguí a la maestra a la oficina. En cuanto se abrió la puerta, mi primera mirada fue a Mandy. Verla sentada obedientemente en su silla haciendo la tarea finalmente tranquilizó mi angustia. De reojo el niño que había estado haciendo un berrinche se calmó al verme. Sus ojos se iluminaron de repente mientras extendía los brazos y corría hacia mí. Papá, te extrañé muchísimo. Me agaché un poco y aparté a Leo con sutileza. Pequeña, me has confundido con otra persona. La carita de Leo estaba llena de asombro, pero la ignoré y caminé directo hacia Mandy. Mandy había estado bastante serena, pero al verme sus ojos se enrojecieron de inmediato. Mientras grandes lágrimas amenazaban con caer, la abracé rápidamente con el corazón adolorido. Papá está aquí. No llores, cariño. Mandy se aferró a mi ropa con fuerza, con la nariz sorbiendo mientras luchaba por contener las lágrimas. Bueno, no lloraré. Mandy no llorará. Haciendo pucheros y frotándose los ojos, se veía increíblemente bien portada. Mandy dejó de llorar, y entonces le tocó llorar a Leo. Lloró a gritos, sollozando y quejándose de que lo había abandonado. Al ver que no le prestaba atención, la maestra intentó consolarlo, pero por mucho que hiciera, Leo no la escuchaba.
Justo cuando todos estaban desconcertados, el sonido de tacones altos resonó por el pasillo. Llevo muchos años oyendo esa voz. Me resulta muy familiar. Efectivamente, al abrir la puerta de la oficina, ese hermoso rostro de mis recuerdos apareció ante mí una vez más. Nuestras miradas se cruzaron y luego se cruzaron tras un breve instante. Bajé la cabeza y pellizqué la mejilla de Mandy. Mandy, ¿podrías irte a casa primero? Papá tiene algo que hacer. Te prepararé tus camarones favoritos salteados esta noche. Mandy asintió obedientemente, girándose repetidamente mientras se alejaba. Papá, vuelve pronto. Ya lo sé. Ten cuidado, Mandy. En cuanto se fue, Leo aprovechó la oportunidad. Se secó las lágrimas rápidamente y corrió a mi pierna en unos pasos. Papá, sé que me equivoqué. No te enojes. Podemos irnos a casa. Suspiré suavemente, le di una palmadita en la cabeza y me giré para mirar a Ruth. Padre de Leo, ¿hablamos? El mundo puede ser vasto y pequeño. Los amantes separados por la distancia pueden sentir océanos y montañas de distancia. Sin embargo, ambos pueden cruzarse. Los desconocidos que se acercan pueden suspirar por su destino como estrellas que se alejan y brillan, eternamente separadas en el cielo. Nunca imaginé que volvería a ver a Ruth. De ahora en adelante, desconocidos en los confines de la tierra, este debería ser el mejor final. Cuando mi madre era joven, era la mejor amiga de la madre de Ruth, una de esas personas tan cercanas que lo compartían todo. Por eso, durante las fiestas, siempre había visitas mutuas entre las familias. Después de graduarme del bachillerato, me iba a la capital para la universidad, a miles de kilómetros de casa. Mi madre, que padecía una enfermedad crónica y no podía salir de su ciudad natal, estaba preocupada por los inconvenientes que podría tener viviendo sola en una gran ciudad, así que contactó a la familia Venus por mí. La madre de Ruth accedió sin dudarlo, prometiendo cuidarme bien. Incluso le pidió a su hija, Ruth, que me recogiera personalmente en la estación de tren. Ese día, al salir de la taquilla cargando bolsas grandes y pequeñas, vi de inmediato a Ruth destacando entre la multitud. Estaba apoyada en el lujoso coche con un vestido negro, su noble porte era sorprendentemente diferente al de la gente común. La combinación de un coche de lujo y una mujer hermosa atrajo las miradas de los transeúntes en ese momento. Habiendo vivido en un pueblo pequeño toda mi vida, nunca había visto a una mujer tan deslumbrante. Mi corazón latía con fuerza, dejándome sin palabras. Sin embargo, aún conservaba la conciencia de mí mismo. Alguien como Ruth existía en un mundo completamente distinto al mío. Una luciérnaga no puede competir con el brillo de la luna, pero contemplarla con los propios ojos ya es una bendición. A menudo me invitaban a casa de la madre de Ruth, y con el tiempo nos conocimos. Así me enteré de la historia de amor de la infancia de Ruth. Eran como los protagonistas de una novela, rompiendo y reconciliándose constantemente, llenos de peleas y dulzura. Yo solo soy un extra, interpretando un papel secundario y a veces un poco desanimado. En mi penúltimo año, cuando llegó la temporada de prácticas, como no asistí a ninguna universidad prestigiosa, solo pude encontrar una pequeña empresa lejos del campus. Tan solo el desplazamiento diario me llevaba varias horas. Una vez, cuando Ruth me preguntó cómo estaba, le quité importancia con una carcajada, intentando restarle importancia al tema. Nunca imaginé recibir una llamada de la madre de Ruth esa misma noche. Mencionó que cerca de la empresa donde hacía prácticas había un pequeño apartamento que su familia había comprado hacía años y que llevaba mucho tiempo vacío, y me sugirió mudarme allí. Le agradecí enormemente, ya que los días sin apenas ver el sol se habían vuelto insoportables. Al llegar al apartamento me di cuenta de que no estaba del todo desocupado. Había rastros de la vida de Ruth por todas partes, junto con fotografías rotas de ella y su amor de la infancia. Sintiéndome como una intrusa, ordené la habitación con cuidado, procurando no tocar nada que perteneciera a Ruth. Agotada, volví al apartamento ese día y encontré a Ruth, completamente borracha, ahogando sus penas en alcohol. Me abrió su corazón, lamentando lo bien que había tratado a su amor de la infancia, solo para que él la abandonara. Esta vez, su ruptura fue definitiva. En silencio desempeñé el papel de oyente, sirviéndole de desahogo emocional. Durante medio mes seguido,
trabajé como un animal de carga en la empresa durante el día y volvía al apartamento para cuidar de su abatido yo por la noche, quizá conmovida por mis incansables esfuerzos, o quizá simplemente quería una sustituta durante su vacío. La suerte finalmente volvió a mirar a mi luciérnaga, revoloteando desesperadamente en la oscuridad. Ruth tomó la iniciativa de preguntarme si estaría dispuesta a pasar un rato con ella y probar suerte. En ese momento, la luz de la luna finalmente me iluminó. ¡Qué maravilla! Ojalá la vida fuera tan hermosa como el primer encuentro. ¿Por qué el viento otoñal habría de afligir al abanico pintado? Era muy tarde y el campus, antes bullicioso durante el día, llevaba tiempo sumido en el silencio. El sol poniente perfilaba a Ruth en una silueta dorada. ¿De qué quieres hablar? En el pasillo, sus finos labios apretados, tan firmes como siempre. Yo también hablaré con franqueza, comencé. Leo no es muy cercano a mí, y además, llevamos tanto tiempo divorciados. ¿Por qué se comportaría así el niño hoy? Jack, ¿qué quieres decir? Los niños tienen memoria corta y no recuerdan muchas cosas. Si nadie se lo recuerda, pronto se olvidará de mí. Ruth pareció algo disgustada al oír esto y apartó la mirada. Era mi mamá quien le hablaba de ti a Leo todo el tiempo. No dije nada. ¿Y por qué cambiar de escuela? Este campo no es nada comparado con la capital. Él era quien lloraba y suplicaba que viniera a buscarte. Nadie pudo disuadirlo. Tras un momento de silencio, Ruth añadió, ni siquiera yo. Leo es el noble y joven amo de la familia Venus, el único heredero. Nadie se atreve a discrepar de sus exigencias. Ni siquiera Ruth, quien siempre ha sido una persona de principios. Pensé que nunca volvería a involucrarme con la familia Venus. Nunca esperé que pasara algo tan ridículo. Está bien. Una vez que sus expectativas se ven frustradas, él cambiará de opinión con naturalidad. Mi tono era indiferente, como si no tuviera nada que ver conmigo. Ruth siguió como siempre, y yo también, ¿no? Nunca me gané el cariño de la madre y el niño. A medida que Leo pase más tiempo conmigo, la imagen idealizada de su padre que tenía en la mente se irá haciendo añicos. Volveré a ser el padre biológico que una vez despreció y menospreció, inferior e insignificante. Jack, de 8 años, cogió una rama de árbol, soñando con defender a los débiles y recorrer el mundo con una espada. Una tarde, todas las flores de colza del campo y él mismo sufrieron una desgracia. A los 18 años, Jack acababa de salir de su torre de marfil, soñando con entrar en el mundo de las finanzas y convertirse en un magnate, usando la mano invisible del mercado para manipularlo todo entre bastidores. A los 28, Jack solo quería mantener a flote este pequeño y humilde restaurante y cuidar bien de Mandy. A veces escribir novelas con solo una como esta, lo hacía feliz por mucho tiempo. Desde el día en que Leo se cambió de escuela, su chofer lo lleva a mi tienda todas las noches. Un invitado es un invitado y no está bien que lo rechace. En cuanto a Ruth, casi nunca aparece. Mi pequeño restaurante, como es lógico, no es el lugar adecuado para una directora ejecutiva como ella. No entiendo qué estaba pensando la familia Venus. Como único heredero, ¿cómo se atrevieron a enviar a Leo a un lugar tan remoto con tanta confianza? Quizás confiaron en que yo fui su padre. Solía cuidarlo y hacerle compañía, porque era mi familia de sangre en este mundo. Hago muchas cosas por Leo sin esperar nada a cambio, pero no debería despreciarme ni aborrecerme por ello. El corazón humano es de carne y hueso. Yo también siento dolor. La vida como yerno residente ya era dura y la soporté día a día cuidándolo, hasta que empezó a entender, a hablar y a desarrollar sus propias preferencias. Poco a poco empezó a caerme mal. Le dije a Leo que no fuera extravagante, que solo era un cumpleaños y que no hacía falta comprar un pastel de 9 pisos. Pensó que era tacaña, ya que la familia Venus tenía mucho dinero. Le prohibí a Leo que intimidara a otros estudiantes y le pedí que se disculpara. Pensó que era parcial y no lo defendí. Supuse que Leo era demasiado joven para distinguir entre el bien y el mal. Es natural que no fuera cercano a mí, ya que siempre cumplí el papel de disciplinarlo y contenerlo. Hasta ese día cuando Ruth, que siempre estaba muy ocupada, lo sacó a pasear un día entero. Al regresar, de alguna manera aprendió a ponerse las manos en las caderas y me gritó, «Ya no vas a ser mi papá».
El tío George es mucho mejor que tú. Quiero que sea mi papá. Ni siquiera llevas el apellido Venus. No eres parte de la familia Venus. Este lugar no te pertenece. Resulta que Ruth había sacado tiempo de su apretada agenda para llevar al niño a ver a George, quien había regresado del extranjero, su antiguo amor de la infancia. A Mandy le disgustó mucho la llegada de Leo. No solo evitaba interactuar con él en la escuela, sino que también le molestaba su presencia en la tienda. Sin embargo, la joven era sensible y no lo expresaba abiertamente. En cambio, me rondaba constantemente impidiendo cualquier contacto entre Leo y yo. Todo esto cayó ante mis ojos y no pude evitar reírme en silencio. ¿Acaso Mandy intenta impedir que papá hable con Leo? La niña, al verme expuesta, bajó la cabeza avergonzada, jugueteando con los dedos, y luego sus ojos se enrojecieron de nuevo. Es una mala persona. Se llevará a papá. Mandy es amable y sensata. Llamar a alguien malo es el peor insulto que se le puede hacer. No, papá dijo antes que ambos somos personas solitarias y que no nos separaremos nunca más. Pero, papá, ¿por qué te pones tan triste cada vez que lo ves? Me quedé paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Lo odio siempre apareciendo, haciéndote sentir triste y luego intentando alejarte. Mandy lo odia. Su dolor aumentaba a medida que hablaba, con la voz entrecortada por las lágrimas. Rápidamente levanté a la niña y la consolé con paciencia, haciéndole cosquillas ocasionalmente en las mejillas con mi barba incipiente. Papá, tu barba me hace cosquillas. Mandy por fin dejó de llorar y sonrió. Para que mi hija no se preocupara, ya no dejé que mi mirada se posara en Leo ni un instante. Antes, Ruth siempre me advertía con su frialdad. Si sigues siendo tan mezquina, nadie te querrá más, ni tu hijo ni yo. Simplemente porque no quería que George siguiera apareciendo cerca de ella y del niño cuando quisiera. En ese momento, no tenía nada que decir, pero ahora puedo decírselo con orgullo. No, mi madre me quiere. Mandy también me quiere. Ahora yo también me quiero. Ruth siempre llega hecha un lío de polvo, dignando sentarse un rato en mi pequeña tienda. De vez en cuando pide un par de platos, pero solo prueba unos bocados antes de irse con Leo. Aún así, su presencia es lo suficientemente impactante como para llamar la atención. Mis conocidos no paran de preguntarme qué relación tengo con Ruth. ¿Será que le he cogido cariño? Siempre hago un gesto con la mano y me río. Solo soy cocinero. No es que sean ciegos. ¿Por qué les interesaría un divorciado con una hija? Solo vino a recoger a su hija. De vez en cuando me quedo un rato. La verdad es que Ruth ha estado apareciendo cada vez con más frecuencia. Como siempre, me preguntaba qué estaría pensando Ruth. Pero ahora no me importa, ni me importa. Quedarme o irme, me da igual. Eso incluye a Leo también. No sé cuándo se cansará de la situación actual. Este es un pueblo pequeño y remoto, lo que él considera el campo. Sin parques de atracciones, ni pastelerías, ni siquiera grandes centros comerciales. Y, desde luego, ninguna de mis expresiones agradables. Todo mi cariño y atención estaban puestos en mi hija. Siempre que jugaba y reía con Mandy, él agachaba la cabeza, solo, y al cabo de un momento forzaba una sonrisa, esforzándose por poner cara de felicidad. Quizás así es como dicen que la hierba siempre es más verde en el otro lado. No solo los adultos son así, sino también los niños. Pero mis preferencias también pueden cambiar con las emociones. Cuando lo apreciaba, me rompía el corazón durante mucho tiempo si se lastimaba. Ahora, ya no tiene nada que ver conmigo. No es asco, es solo falta de sentimientos. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El aire afuera se volvió sofocante y las cigarras en los árboles zumbaban sin cesar día y noche. Finalmente la figura de Leo desapareció ese día. Pensé que por fin había recobrado la cordura, o que se había cansado de este aburrido juego de intentar complacer a su padre, y que planeaba regresar con la familia Venus, volviendo a ser ese joven y preciado amo. Justo cuando terminaba mi trabajo por la tarde y estaba a punto de salir a tomar el aire, vi a Leo y a Ruth sentados en la entrada esperándome todo el tiempo. Leo se había puesto solemnemente su trajecito favorito, sosteniendo un gran pastel en las manos. Ruth también parecía haberse arreglado con esmero,
dejando atrás su habitual aspecto apresurado y desaliñado. Sin embargo, el calor era sofocante y ambos tenían gotas de sudor en la frente, evidentemente tras haber esperado afuera durante mucho tiempo. Al verme salir, Leo se levantó rápidamente luchando por levantar el pastel a la altura del pecho, mostrándomelo con orgullo como si buscara elogios. En el pastel unas palabras estaban torpemente escritas: «Feliz cumpleaños, papá». Parece que lo hizo él mismo. Ruth también llevaba una bolsa de regalo y se acercaba lentamente. «Feliz cumpleaños». Me llamó con un tono extraño e incómodo, sin poder ocultar una pizca de anticipación en su rostro. Sus figuras destacaban en este pequeño pueblo, atrayendo la atención de muchos, y como era de esperar, Mandy también las notó. Mandy corrió ansiosa, extendiendo sus bracitos para protegerme. «No, hoy no es el cumpleaños de papá», replicó Leo en voz alta con el cuello rígido. «¿Cómo no iba a serlo? Papá y yo cumplimos años el mismo día». Lo recuerdo perfectamente. Leo casi nunca hablaba con Mandy. Aunque ya no se atrevía a intimidarla por mi culpa, seguía celoso, tanto abierta como secretamente. «Hoy no». «Así es. Así es». Al ver que los dos niños estaban a punto de discutir, rápidamente jalé a Mandy detrás de mí y les dije con calma: «Mi cumpleaños ha cambiado. Ya no es la fecha original. Además, no hay necesidad de que se preocupen por algo tan trivial como un cumpleaños. Los cumpleaños con su sentido de ceremonia nunca han sido algo común en mi vida. Normalmente era solo un gran tazón de fideos de la longevidad que preparaba mi madre por la mañana, acompañado de un huevo poché en su punto. Pero después, ya nadie me los hacía. El año en que mi madre aún vivía, voló para celebrar mi cumpleaños conmigo por primera vez. En aquel entonces oculté deliberadamente la verdad sobre Ruth y George para que no se preocupara. Mentí afirmando que éramos una pareja amorosa. Pero en realidad, incluso después de casarnos, Ruth siempre se había mostrado fría conmigo. Pensé que el amor la había herido y que su temperamento había cambiado, así que creí firmemente que podía derretir su gélido corazón. Cuando nació Leo, se volvió aún más fría conmigo. Creí que le había dado todo su cariño al niño, y lo entendí. Hasta que apareció George, Ruth de repente parecía una rama marchita, llena de vitalidad, que florecía en la flor más deslumbrante. La indiferencia y el desapego desaparecieron sin dejar rastro. En ese momento lo comprendí. Quizás ni siquiera fuera un sustituto, solo una herramienta para presionar a George y que cambiara de opinión. Casarse conmigo solo fue con la esperanza de que el verdadero regresara. Cuando el verdadero regrese, solo me verán como un obstáculo incómodo. A veces me odio por conformarme y aguantar tanto fingiendo que no me importaba delante de Ruth, fingiendo ser feliz delante de mi madre. Quiero irme, pero no puedo porque tengo a Leo. La familia Venus se burla de mí, Ruth me desprecia y George me ridiculiza. Soporté un cumpleaños tras otro, hasta el día en que mi madre finalmente decidió tomar un avión para visitarme, por primera y última vez. Esa noche dijo que no podía quedarse y se preparó para irse. No pudieron detenerla. Incluso al abrir la puerta, se giró para despedirse. Al instante siguiente, al darse la vuelta, vio a Ruth en brazos de George, los dos unidos en un dulce y apasionado beso. Entonces sufrió un infarto y se desplomó en el suelo. En los hospitales, siempre se escuchan oraciones más devotas que en las iglesias. Me senté junto a la puerta de urgencias, suplicando a todos los dioses del cielo que tuvieran piedad y protegieran a mi madre. Las disputas a mi alrededor se habían desvanecido hacía tiempo. Incluso cuando la madre de Ruth vino a consolarme, no tuve ánimos para responder. Quizás porque no solía mostrar reverencia, los dioses y los budas no me respondieron. Cuando se apagaron las luces de urgencias, el médico que atendía salió y negó con la cabeza con pesar. Dijo que el cuerpo del paciente simplemente no soportaba la cirugía en ese momento. Intentemos aprovechar al máximo nuestro tiempo y hagamos una excepción para que nos permitan entrar al quirófano y despedirnos por última vez del paciente. Esto no era como se suponía que debía ser. Hace apenas una hora, mi madre seguía recordándome que debía vivir bien, y que trajera a su nieto a casa de visita cuando tuviera la oportunidad, llamando antes para que pudiera preparar la comida. Ahora, yace en la mesa de operaciones, con la respiración entrecortada y la mirada nublada, murmurando mi nombre confundida.
La madre de Ruth lloró amargamente, diciéndome repetidamente que lo sentía también por su madre. Yo no quería lidiar con nada, solo apreté la mano de mi madre con fuerza, esperando un milagro, quizá presintiendo mi presencia. Mi madre tuvo un último momento de lucidez y logró hablar con dificultad. Hija mía, ahora sé que no has sido feliz, simplemente no querías que me preocupara. Estaba al borde de la muerte, pero su rostro estaba lleno de dolor. Lo siento. Mamá ya no podrá estar contigo. Debes cuidarte mucho de ahora en adelante. No, no sufras más. Las palabras de mi madre se fragmentaron, desvaneciéndose hasta casi ser inaudibles al final. La madre de Ruth juró a nuestro lado, diciendo que sería su hijo de ahora en adelante y que no permitiría que sufriera más agravios. Tiró de Ruth y la hizo arrodillarse para declarar su postura. Ruth habló en voz baja y desanimada: no te preocupes, cuidaré bien de Jack de ahora en adelante. Mamá estaba profundamente triste, cerrando los ojos en el último instante mientras 2 lágrimas se deslizaban por las comisuras de sus ojos. De lo que más me arrepiento en mi vida fue de haberte llamado para decirte: por favor, cuida de Jack. La mano de mamá se fue enfriando poco a poco, pero no la soltó. Simplemente no podía estar tranquila conmigo, pero aún así se fue. Se fue con remordimientos, con pesar y con un apego persistente hacia mí. Mi madre esperaba que me mudara a una gran ciudad y viviera en una casa grande. Ahora, solo puede estar confinada en una pequeña caja negra, enterrada en el cementerio. George apareció en el funeral. Afirmando descaradamente que venía a presentar sus respetos, le agarré el pelo meticulosamente arreglado, lo apreté contra el suelo y le partí el labio. Todos nos separaron rápidamente y George gritó que llamaría a la policía para que me arrestaran. Ruth frunció el ceño y dijo que era demasiado impulsiva. Ese día, delante de toda la familia Venus, hablé palabra por palabra. Si no fuera ilegal, los mataría a ambos con mis propias manos. Ese día, todos tenían caras sombrías, pero no me importó. Quizás ya no quedaba nadie en este mundo que me importara, pero 2 almas solitarias estaban destinadas a encontrarse. Conocer a Mandy me dio una hija a la que cuidar una vez más. A partir de entonces el resto de mi vida no tendría que transcurrir entre el odio y el sufrimiento. En cuanto a ese supuesto cumpleaños, ya no quiero celebrarlo. No es buena idea que todos te miren, así que invité a la madre y al niño a entrar a la tienda para que buscaran un asiento. Mandy movió sus piernas con rapidez mientras traía un calendario de la habitación, marcado con círculos rojos dibujados por ella misma con acuarelas. Señaló con el dedo la fecha dentro del círculo rojo. Hoy es el verdadero cumpleaños de papá. Dicho esto, me miró con orgullo. Asentí con una sonrisa para demostrarle mi admiración, pero de reojo vi a Leo tirando del dobladillo de su chaqueta, arrugando su trajecito, que antes era impecable. Arqueó la nariz mientras me miraba nervioso, queriendo decir algo pero sin atreverse a hablar. Ruth apiló en silencio los regalos que tenía en las manos sobre la mesa y luego se agachó para ordenarlos cuidadosamente uno por uno. Lo siento, fui descuidado esta vez. La próxima vez. No terminó la frase antes de que la interrumpiera. No hace falta que traigas regalos la próxima vez. Y no hace falta que vuelvas. La figura de Ruth se tensó de repente, sus delicadas manos, que estaban acomodando los regalos, se apretaron lentamente y se aflojaron débilmente al instante, mientras se giraba para mirarme. Jack, ¿podemos hablar con tranquilidad? Dicho esto, bajó la mirada de nuevo, esperando mi respuesta. Era realmente raro que una mujer como Ruth suplicara con un tono tan suave y gentil. Casualmente iba a casa a buscar algo, así que la llevé al jardín. Mandy y yo lo manteníamos bien cuidado, plantado solo con verduras que a ambas nos encantaban. En un lugar destacado, también había pequeñas flores silvestres que Mandy había trasplantado de quién sabe dónde, floreciendo libremente con sus colores más vibrantes. Es precioso. Se nota que le dedicaste mucho esfuerzo. Ruth, acostumbrada a las grandes ocasiones, ahora parecía algo inquieta, demasiado preocupada como para notar nada más. Respondí después de traer algo de la casa. Gracias por el cumplido. No hay nadie más aquí ahora, así que siéntete libre de decir lo que piensas. Frunció los labios como si sopesara sus palabras, y tras una larga pausa, finalmente habló.
He estado interactuando mucho contigo últimamente y he notado que no parece haber nadie más a tu alrededor. Si estás dispuesta, ¿podríamos volver a casarnos? Me quedé en silencio mirándola con el ceño fruncido. Ella evitó mi mirada nerviosamente. Leo aún es joven, necesita un padre, una familia completa, antes de que sea demasiado inmaduro. Pero ahora es mucho más obediente, tú también. ¿Por qué no vas a buscar a George? Ruth se quedó paralizada. ¿No te lo dijo tu familia, Venus? No tengo educación, soy guapo, tengo un estatus bajo, soy completamente indigno de ser el yerno de la familia Venus. Solo George, quien te conoce desde la infancia y comprende tus raíces, sería un esposo adecuado. No me digas que no has oído los rumores. No lo has aceptado ya en tu corazón. Al hacerme a un lado, simplemente cumplo tu deseo. Ruth bajó la cabeza. Eso es cosa del pasado, entre nosotros. Entre nosotros también es cosa del pasado, ¿no? Pero tenemos un hijo, tenemos a Leo. ¿Y qué? ¿Qué más da? Le puse en la mano la tarjeta que tenía agarrada. Era lo que había ido a buscar a casa. Contiene la manutención de Leo. De ahora en adelante depositaré una cantidad fija cada mes. Ruth intentó negarse, pero la detuve. Es mi única obligación legal y la he cumplido. No te debo nada más. No recuerdo cuándo exactamente las cosas entre nosotros empezaron a tomar este rumbo. Quizás mi amor por Ruth fue un error desde el principio. Pero en aquel entonces no era solo una ilusión mía. Ella no mostraba mucha preocupación por mí, pero sí la tenía de vez en cuando. Incluso antes de casarme la miré fijamente a los ojos y le pregunté, ¿de verdad estás dispuesta a casarte conmigo? Su respuesta rotunda fue, sí, estoy dispuesta. Busqué desesperadamente estos fragmentos dispersos de afecto, reuniéndolos con la esperanza de que iluminaran mi camino. Sí, iluminaron. Me mostraron el camino sembrado de espinas y lodo, donde cada paso adelante estaba acompañado de sangre goteando. Sin embargo, estos fragmentos dispersos de amor no irradiaban calidez suficiente para sostener mi camino. Solo me hicieron profundamente consciente de lo insoportable que es recordar este matrimonio, este amor. ¿Casarme de nuevo contigo? ¿Volver como una herramienta, un sustituto o un sirviente? Ruth, ¿qué demonios te pasa por la cabeza? Ruth se puso algo ansiosa, explicando desesperada mientras bajaba la cabeza. No lo decía en serio. De hecho, quería reconciliarme contigo. También mentí sobre Leo. De hecho, no dejaba de hablar de ti, y, cuando lo oía, se acordaba de ti. Por eso. Me negué sin dudarlo. No hace falta, ahora tengo a Mandy. Esa niña también puede volver con nosotros. De ahora en adelante la trataré como a mi propia hija, no menos que a Leo. Ruth, piénsalo bien. Llevamos 3 años divorciados. Enfaticé la última frase, lo que sobresaltó a Ruth, haciéndola levantar la cabeza. Entonces forzó una sonrisa amarga y habló con voz entrecortada. Sí, han pasado 3 años sin que me dé cuenta. ¿Llegué demasiado tarde? Suspiré suavemente. No es cuestión de tiempo. Es solo que estos 3 años, el pasado no me ha cegado. He aprendido a mirar hacia adelante. A veces sueño soñando con volver a cuando Leo estaba a punto de nacer. Ruth, con su barriga enorme, me vio ensayar torpemente el proceso de llevarla al hospital para el parto, riendo sin parar. Cariño, no es tan exagerado. ¿Por qué siento que estás más nervioso que yo? Ni hablar, esto es para tanto. No podemos ser descuidados. Tanto tú como el bebé deben estar a salvo. Me apoyé en Ruth, presionando mi cara contra su vientre. Ruth la sujetó por la cintura con una mano y me rozó la frente con la otra. Pero era solo un sueño, un recuerdo, nada más. Los hombros de Ruth temblaban. Su cabello despeinado ocultaba su actual desdicha. A pesar de su orgullo, no quería mostrar debilidad delante de los demás. No fui tan cruel, así que me levanté y me fui, dejándola calmarse sola. Justo cuando me iba, de repente extendió la mano y me agarró la muñeca. Los nudillos eran visibles, con pequeñas venas claramente visibles en el dorso de la mano. Ya estaba delgada, pero ahora se veía aún más enfermiza y agotada.
De pie cerca incluso podía oír sus sollozos ahogados, que llegaban al límite. De ahora en adelante no vengas más. Tú tienes tu círculo y yo tengo mi vida. Llévate a Leo y regresa. Me solté la muñeca. Por cierto, por favor, llévate todos los regalos de cumpleaños. Mi cumpleaños es el día en que me divorcié de ti. Ese día, Ruth y yo nos divorciamos en la oficina de asuntos civiles. Regresé a mi pueblo y me encontré con la abandonada Mandy. Ella no recordaba su propio cumpleaños, así que acordamos celebrar el día en que ambas recibimos una nueva oportunidad de vida como nuestro futuro cumpleaños. Si de verdad quieres darme un regalo, dame paz y tranquilidad. Gracias de antemano, Ruth. Ruth regresó sin decir palabra, con los ojos rojos mientras intentaba llevarse a Leo. Leo se parecía mucho a Ruth, pues heredó su inteligencia. A pesar de ser tan joven, parecía entenderlo todo. Obstinadamente negándose a irse, gimió y se aferró a mí, luchando desesperadamente contra la atracción de Ruth. Déjame ir. No me iré. Quiero a papá. Papi, seré muy obediente de ahora en adelante. Por favor, no me abandones. Mami, me mentiste. Dijiste que papá nos perdonaría. No me importa. Quiero quedarme aquí. Pero las exigencias de Leo, habitualmente incuestionables y seguidas como decretos imperiales, ya no tenían vigencia. Ruth lo fue alejando poco a poco. Al cerrarse la puerta del coche, Leo se aferró a la ventanilla, llorando y golpeando el cristal con desesperación, mirándome con ojos compasivos. No miré hasta que oí el ruido del coche arrancando y alejándose. A mi lado, Mandy me tiró tímidamente de la manga. Papi, ¿volverán? Ya no. Papá, ¿seguirás triste? Me agaché y le pellizqué suavemente la mejilla. Mandy, la tristeza es solo pasajera. El tiempo lo curará todo. No importa el dolor que encuentres en el futuro, avanza con valentía sin mirar atrás. Llegará el día en que las nubes se abran y brille el sol. Desde ese día he avanzado mucho durante mucho tiempo. Pero Ruth parece haber permanecido en el mismo lugar todo el tiempo. Pero quizás sea lo mejor. Después de todo, siempre fuimos personas con caminos diferentes, que en algún momento se cruzaron para finalmente separarse. Así que no necesito arrepentirme ni esperar. Esta vida es larga, pero nadie puede acompañar a otro hasta el final. Esta vida es corta, no deja tiempo para mirar atrás ni para detenerse. Si la vida pudiera ser como a primera vista, ¿por qué el viento otoñal habría de afligir al abanico pintado? El corazón de un viejo amigo cambia con indiferencia, pero dicen que es el corazón del amigo el que es voluble. Mi relación con Ruth fue un amor equivocado desde el principio, y yo ya había trazado la línea final. Historia adicional, Ruth no sabía qué locura se había apoderado de ella. Cuando la maestra de la nueva escuela le dijo por teléfono que la hija de Jack había discutido con Leo, perdió la compostura. De hecho, mientras estaban en el pasillo, había querido disculparse con Jack y pedirle perdón. Pero, de alguna manera, al pronunciar esas palabras, terminó diciendo que había sido su madre quien había instruido a Leo. Estaba demasiado acostumbrada al orgullo y no estaba dispuesta a admitir la derrota. Porque esa chica llamada Mandy parecía demostrar que, después de todo, ella y su hijo no eran tan importantes. ¿Cómo podía ser la primera en bajar la cabeza y buscar la reconciliación? Por suerte, tras una investigación, el niño fue adoptado únicamente por Jack. Solo entonces Ruth se atrevió a acercarse gradualmente a Jack, intentando reconquistarlo sutilmente. Pero parecía que no tenía ningún papel que desempeñar en la historia futura de Jack. Empezó a entrar en pánico, soltando todas las palabras que se había negado a decir, hasta que Jack personalmente los separó por completo. Solo entonces se dio cuenta de que todo ese supuesto orgullo era completamente insignificante. Igual que cuando George le preguntó hacía un año por qué no quería casarse con él, escuchó la voz del teléfono, observando todo lo que había sido meticulosamente conservado, intacto, en la habitación de Jack. Olvídalo. Leo insiste en buscar a Jack. Si me casara contigo se pondría furioso. No te casas conmigo por ese niño, Leo. Si usas una mascarilla demasiado tiempo, no podrás quitártela. Hola. Habla. Se cortó la llamada.
Ruth soltó una risa amarga mientras se apoyaba en la puerta y se sentaba lentamente. Bloquea el número, bórralo. George fue su sueño, pero cuando la imagen en su mente se hizo añicos, se dio cuenta de lo terriblemente equivocada que había estado. En la pared, los dos de la foto de la boda sonreían felices. Recordó aquel día de la boda, cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono y le preguntó: «Señora Ruth, ¿acepta al señor Jack como su esposo, para amarlo en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad?» En ese momento sus ojos se llenaron de Jack, la pureza y la timidez de su primer encuentro en la estación de tren, la ternura y el cariño de escuchar en silencio y, ocasionalmente, consolar en el apartamento. Los recuerdos formaban imágenes vívidas en su mente sin dejarle tiempo para pensar. Ella solo se oyó hablar. «Edo».